Bueno, pues en primer lugar, yo a lo que quería ir quizá ahora era qué plantea Israel y especialmente Netanyahu en 2025. ¿Qué objetivos tiene y qué es lo que quiere? Em, hemos hablado principalmente, y es el título de este bloque, ¿no? De apuntar a Irán, ¿no? Pero yo pensando un poco más en general en términos de tiempos, ¿no? Hay que recordar que en Israel hubo elecciones en 2022 y hay elecciones de nuevo en 2026, ¿vale? Por lo tanto, 2025 es un año muy importante porque Netanyahu está en el proceso, está en la tendencia de recuperar esa mayoría absoluta que ahora tiene en el Parlamento. Pero, aunque ha recuperado mucha popularidad y ha conseguido mucho capital político del que había perdido, aún no tiene lo suficiente para volver a salir reelegido. Entonces, ahí se presentan problemas para él. ¿Qué puede ocurrir en 2025? ¿De qué manera va a buscar explotar lo máximo posible el próximo año? Y en principio, las elecciones podrían incluso ser en enero de 2027, así que bueno, tiene cuerda para tirar. Pero yo creo que se presentan algunas, digamos, contradicciones internas que pueden suponer un obstáculo. Digamos que, en general, hemos hablado aquí, ¿no? Muchas veces de que Netanyahu ha tendido a tener una aproximación, digamos, bastante pro status quo, mm, bastante de evitar riesgos, evitar meterse en guerras, no en conflictos, pero en guerras en sentido amplio. Em, por ejemplo, directamente en 2014 al final se negó a entrar dentro de la Franja de Gaza y solo hicieron operaciones muy concretas. Pero, sin embargo, durante el último año hemos visto un Netanyahu que se está adaptando a la nueva realidad geopolítica, que está sabiendo leer esa nueva situación y que de hecho ya habla en términos muy parecidos a ciertos sectores mesiánicos. De hecho, ante el tribunal comentaba que, esto es algo que, por ejemplo, ya dijo también Amichai Chikli, el ministro de la diáspora, el tema de el orden de Sykes-Picot, digamos, es el orden geopolítico que forma las fronteras de Oriente Medio tras la disolución del Imperio Otomano, em, ha caducado, es lo que están diciendo, y básicamente están poniendo en duda la estatalidad de los estados de Oriente Medio, especialmente pues, Irak, Siria, Líbano, ¿no? Y los israelíes se plantean, pues eso, cambiar las fronteras, ¿no? Dentro de lo que ya dijo Netanyahu después del 7 de octubre de vamos a crear un nuevo Oriente Medio, ¿no? Parecido a Estados Unidos después del 11S. Em, Netanyahu yo diría que, teniendo en cuenta que su objetivo es librarse, no es Netanyahu no es lo único que importa, ¿vale? Pero creo que es una figura clave aquí que podemos diseccionar esto. Netanyahu quiere ganar las elecciones de nuevo y quiere librarse de las persecución, ¿no? Persecución judicial que tiene por los cargos de corrupción. En principio, ahora mismo, estratégicamente, hay un cierto consenso dentro de Israel sobre la posibilidad de atacar el programa nuclear iraní, porque se dan las condiciones em, a nivel, a nivel militar, a nivel incluso diplomático en parte, em, y precisamente, ¿no? A través de Siria existe ese trampolín para atacar sin mucha dificultad ahora frente a la que existía antes. Entonces, ese es el elemento que más le puede permitir reclamar esa victoria total de la que estaba hablando durante todo este tiempo. Desarticular completamente el eje de la resistencia, que es más o menos lo que están diciendo muchos pro-israelíes, ya sea dentro de Israel o fuera, en Estados Unidos, por ejemplo. Algunos de los neocon del periodo de Bush, etcétera, también lo están diciendo en este sentido, de se puede terminar de desarticular el eje de la resistencia, inmediatamente hay que mirar hacia Turquía. Ese es otro tema. Entonces, el ataque a Irán y la desarticulación de su programa nuclear sería la culminación de todo ese proceso. Después quedarían cabos sueltos, como Yemen, que por ejemplo ha habido ayer por la noche también ataques importantes de Israel junto con Estados Unidos. El otro elemento que evidentemente le podría ganar mucho apoyo político a Netanyahu sería la cuestión de Siria. Especialmente un acuerdo con Siria, con el nuevo gobierno, bajo el cual se hiciera un reconocimiento de los Altos del Golán, básicamente que la cuestión de los Altos del Golán quedara ya sepultada, eh, y todos los países del mundo, después de que lo hiciera Siria, reconocieran el mismo como parte de Israel. Em, Quizá también habría otras cuestiones, pero esto sería lo principal. Y el tercer elemento,
es la normalización con Arabia Saudí. Esta es una cuestión que ya estaba en 2021 de 22 sobre la mesa y que, bueno, también habían negociado Trump, pero el que parecía que estaba muy cerca de conseguirlo ya era Biden, la administración Biden, y evidentemente el 7 de octubre en buena parte se debe a esto, ¿no? A intentar romper con esa dinámica de Palestina no importa, Palestina ya no tiene peso en el tema de la normalización y del reconocimiento de Israel, y por lo tanto, eh, simplemente se van a dar esos reconocimientos y esa normalización de Israel dentro de Oriente Medio sin necesidad de resolver la cuestión palestina. Em, lo que se está diciendo ahora, hay bastante contradicción en los medios. Sabemos que Arabia Saudí ha tomado una, digamos, una posición más dura, hablando de genocidio abiertamente respecto a Gaza, acercándose a Irán, pero que, digamos que Trump abre la puerta de nuevo, que tiene una relación mejor que Biden con Arabia Saudí y ve con mejores ojos qué papel puede tener Arabia Saudí dentro del orden que quiere diseñar el Partido Republicano, con esa alianza países árabes e Israel. Y se está poniendo otra vez, está saliendo otra vez el rumor de que existe la posibilidad de que haya ese reconocimiento. En Israel, digamos que tiene una cerrazón, fruto de que están un poco borrachos de la victoria, yo diría, de que pueden conseguir. Es decir, Arabia Saudí ahora mismo lo que estaría pidiendo es que hubiera una hoja de ruta con una promesa de un Estado palestino. Israel lo que está diciendo es que se les puede extraer cosas más nimias a los saudíes, como por ejemplo, simplemente, pues eso, una calma en lo que ellos han llamado una calma en Gaza, un alto el fuego, ¿no? Y en segundo lugar, simplemente una, em, no una promesa de un Estado palestino, sino simplemente, eh ¿dime? No, 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 Ah, vale, literalmente perdona. tos. No, no, no interrumpirte, literalmente tos. Es decir, ya no una promesa de un Estado palestino, sino algo mucho más nimio. Es decir, simplemente conversaciones y una promesa de que se hablará. Ya no una promesa de un Estado palestino, sino de que se hablará. Es decir, algo mucho más aguado. Yo tengo mis dudas de que eso sea posible, pero bueno, ¿no? Y lo que quiere con ello es coronar los acuerdos de Abraham y hacer esta incluso alianza de Abraham, ¿no? Eh, el cuarto elemento ya sería más en clave de política interna y en relación con los juicios políticos contra Netanyahu y por corrupción, que es el tema de la reforma judicial, que ya se está otra vez abriendo el debate dentro de la coalición y el Ministerio de Justicia ha dicho que lo va a volver a plantear en el Parlamento. Pero digamos que eso, si Netanyahu consigue eso en 2025, incluso puede adelantar elecciones y seguramente tenga la reelección asegurada. ¿Cuáles son los elementos en contra que pueden descarrilar esto? Yo diría principalmente el tema de la colonización de Gaza. Hay elementos dentro de la coalición que ahora mismo la apoyan porque comparte una serie de intereses, incluida la reforma judicial, pero básicamente la colonización de Gaza, que es algo que quienes los están planeando y llevando a cabo y tienen apoyos muy importantes, incluso dentro del Likud, em, y están decididos a ello, sería un elemento que descarrilaría completamente la posibilidad de los acuerdos con Arabia Saudí. Quizá otras cosas también, pero principalmente lo de Arabia Saudí. Y unido a ello, el tema de la anexión de Cisjordania y posible desmantelamiento de la autoridad palestina, porque precisamente la autoridad palestina es, en principio, el organismo, la organización que sería el peón de Arabia Saudí, ¿no? A quien Arabia Saudí intentaría recompensar, o al menos es lo que buscaría la autoridad palestina, presentarse como ellos el mejor elemento dialogante en ese proceso palestino. Entonces, yo tengo mis dudas de que todos estos objetivos que quiere conseguir Netanyahu, que yo creo que serían estos, se vayan a poder completar exactamente como quiere y que no vayan a surgir contradicciones internas que los descarrilen y creen problemas y que digamos, la propia borrachera de victoria dentro de Israel y su propia dinámica expansionista y de que realmente se creen que pueden conseguir, ¿no? Llevar a cabo esa completa destrucción de Palestina y no tener que ceder en absolutamente nada, que pueden aspirar realmente a terminar la cuestión de esa manera, ¿no? Mediante el apartheid o directamente la expulsión. Creo que va a llevar ahí a conflictos internos. Veremos en qué medida, pero creo que es el principal problema que va a tener Netanyahu.
cuestión de colonización de Gaza, especialmente en la parte norte, donde ya se ha llevado extensamente una limpieza étnica. Y en segundo lugar, la cuestión de Cisjordania y el estatus de la autoridad palestina, que es ahora mismo es que el único elemento de mediación con el que cuentan a mano para presentar cualquier tipo de diálogo. No cuentan con otro. Es decir, no pueden crear de la nada una nueva autoridad palestina, una nueva organización que acepte términos más rebajados, podríamos decir. No sé cómo ves tú esto que estoy planteando, Jorge, pero bueno, esto Yo es lo que quería tengo una presentar. lista de ideas ahora a comentar, no te preocupes. Vale, pues Voy a vincular un elemento, aunque no se centrado sobre todo en Israel, pero con la cuestión en Siria, porque parece algo bastante importante. Y es la propia naturaleza de los acontecimientos en Siria, que puede ser sorprendentemente más importante para lo que puede ocurrir con, no con Israel de lo que puedo de, digamos, opciones alternativas. Recordemos que en términos generales estamos hablando de que ahora mismo en Siria, pues siempre un breve repaso antes de volver de hacer conectar con lo que estás diciendo tú, tenemos al eje de resistencia, es decir, a la opción del islamismo chií en retirada, eh, en desbandada, tratando de maniobrar para no extinguirse en buena medida, pero en términos generales, como no un actor central, no un actor principal en los acontecimientos inmediatamente futuros. Sin embargo, yo creo que hay una tendencia, hay una cuestión relevante a la hora de hablar de lo que puede pasar con Siria en el futuro, que es básicamente todo parece indicar que dentro de Hayat Tahrir al-Sham hay dos tendencias, vamos a decirlo así. ujú, Por un lado está la de lo que llamaríamos el islamismo tecnocrático, que es una, digamos, una propuesta que plantearon los hermanos musulmanes egipcios ya cuando ganaron en las elecciones en el ya lejanísimo 2012, antes del golpe de Estado de al-Sisi y todo lo que ocurre después, que básicamente se trata, digamos, ese postulado de tratar de normalizar y de tratar de establecer como un actor político normalizado, en la misma línea un poco que, por ejemplo, también tenía en Nada en Túnez, por poner otro ejemplo, mm. esa suerte de, ¿cómo le llaman ellos? Islamismo democrático, parecido a los, digamos, la democracia cristiana en Europa, vaya, pues el mismo, unos términos parecidos. Pero también Sí, está, que digamos, aceptan, ya que en el caso de Túnez, el programa de la troika, con la troika que sustituyó a la propia Túnez, y en el caso de Egipto y con Morsi, el programa del FMI y las exigencias de Obama de reforma económica. efectivamente. Y tenemos hay una, me parece que hay una rama significativa, relevante dentro de el movimiento que es Hayat Tahrir al-Sham en la actualidad. Y, bueno, y no solo ellos, porque al final hablamos siempre de HTS, pero no son la única fuerza del islamismo suní dentro de Siria, especialmente no ahora. Y luego hay otra segunda fuerza, que podríamos llamar por darle un nombre, el islamismo más revolucionario, el islamismo más radical también en sus postulados respecto a los cambios drásticos de manera reaccionaria que quieren hacer dentro de la sociedad siria y acercarse más a ese estado, a un emirato, vamos a decirlo así, el islamismo del emirato frente al islamismo del estado. Me parece una manera de plantearlo razonable en ese sentido. Y ese segundo islamismo me parece que ahora mismo existe dentro de HTS, pero y ha sido una de sus fuerzas motoras durante la mayor parte del tiempo, pero creo que va a salirse un poco de ese marco y que puede ser un elemento muy importante de cara al futuro, porque ese es el islamismo que da miedo en Jordania, ese es el islamismo que da miedo en Emiratos Árabes Unidos, ese es el islamismo que da miedo en Egipto, particularmente. Porque sí, el otro islamismo también, el islamismo republicano tecnocrático también da miedo en esos países, pero el que es una amenaza más directa es el otro. Y me parece que ese es el que también abandera más la cuestión de la bandera palestina, es el que está más vinculado y aquí pues, ya hago ya finalmente el enlace, ¿no? Con lo que estamos hablando de Israel, porque me parece que el cómo se dirima el equilibrio de fuerzas dentro de Siria en este proceso de 3 meses que vamos a tener de transición puede afectar también a los equilibrios de poder dentro del conjunto de la región de Oriente Medio. Pienso que en buena medida el cuán efectiva y en qué términos se produzca, digamos, la transición y qué fuerzas salgan preponderantes dentro de la misma, qué condiciones se establezcan para el nuevo Estado sirio. Vamos a recordar, por ejemplo, hoy ha habido protestas en Damasco
llamando a que el nuevo Estado sirio, sea el que sea secular. Y esto se debe a que el portavoz del nuevo de gobierno de transición ha estado diciendo, ha estado cuestionando en la televisión libanesa en una entrevista que ha dado, por ejemplo, el papel de la mujer en la judicatura o el ejército, en los ministerios de seguridad y defensa, diciendo que sí, la mujer siria tiene un papel en todo esto, pero, a ver, en estas cosas quizá no. Claro, Quizá sí, haya que plantearlo en otros términos. es decir, mucha gente se fija demasiado en la cuestión, digamos, más, más del ámbito privado, ¿no? Mm. Como la cuestión del alcohol, la cuestión del velo, la cuestión, digamos, de derecho a la educación, pero la realidad es que si bien eso existe, por ejemplo, en Afganistán, y es algo muy raro realmente, dentro de los, regímenes islamistas, que hayamos podido ver en el mundo, eso no es lo normal, ni es, por supuesto, lo que va a querer en general, prácticamente ninguna sociedad moderna. Em, Sin embargo, donde está el debate, donde está la cuestión de peso y de importancia, es en qué papel va a tener la mujer en la vida pública, no en la vida privada. Em, Solo hay que mirar, por ejemplo, Irán. En Irán hay una serie, digamos, de restricciones, principalmente hacia su papel en la vida pública, no en la vida privada. Es decir, em, en la mujer hay unos índices de educación altísimos. De hecho, más que muchos otros países de Oriente Medio, que ni siquiera son, digamos, ni siquiera tienen un gobierno islamista. Entonces, ese es el elemento fundamental y ese es realmente la preocupación que puede haber dentro de la sociedad, la preocupación real que puede haber dentro de la sociedad siria. Y es que al mismo tiempo también hay que recordar que, por mucho que ahora mismo todas las cámaras, por así decirlo, están en Damasco, atendiendo lo que hace el gobierno de transición o no, también tenemos, volviendo un poco a la idea que estaba haciendo antes, lo que está pasando en el campo, lo que está pasando en las provincias, donde está habiendo una ola de pistolerismo, está habiendo una ola de asesinatos extrajudiciales, está habiendo, por ejemplo, tenemos a comunidades alawitas de Latakia pidiendo a HTS que impongan orden en la región, porque está habiendo casos de asesinatos de alawitas diciendo no son oficiales del régimen y no, son alawitas, simplemente. Eh, Hay que tener muy en cuenta, yo, según he entendido, la amnistía que se ha dado no ha sido a todos los, a todo a todos los miembros del ejército. No ha sido una amnistía a todos los miembros del ejército, ha sido amnistía a aquellos que han sido, a los eh, conscriptos. exactamente. Es decir, principalmente lo que es la masa suní rasa del ejército, pero no los oficiales voluntarios, principalmente de las minorías, alawita y chií, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sí. Y en términos generales, eso, hay que tener cuidado con qué dinámicas se están dando en el campo, qué dinámicas se está dando en Damasco. También, por ejemplo, es muy interesante el hecho de que algunos de los nombramientos que ha hecho el Ministerio de no me sale ahora. Que ha hecho el gobierno de transición han sido de Arar Mm. al-Sham, que es otra facción islamista que estaba integrada dentro del Ejército Nacional Sirio y por qué ha hecho esos nombramientos. También el hecho de que creo que un primo de Jolani ha sido nombrado gobernador de una de las regiones, es un detalle también me parece bastante interesante en ese sentido. Y Ujú. toda una serie de movimientos que hacen que no sea tan claro hacia dónde está dirigiéndose la situación ahora mismo en Siria. Yo creo que todavía hay mucho en juego. Otra cuestión también relevante, que nos están diciendo mucho por el chat, es el tema de Turquía. Jolani ha pasado de tener una postura más callada, por así decirlo, respecto a Turquía, a estar amenazando a las SDF con expulsarlas de Raqqa y de Hasaka. Y ha estado hablando también de que Turquía es el socio estratégico predominante para el nuevo gobierno sirio y de que terminó utilizado y que sí, que la victoria del pueblo sirio era la victoria también del pueblo turco. Y que siempre se recordará la movilidad que ha tenido Turquía con los refugiados sirios frente a otros países. Hay toda una serie de discursos, de ideas y cosas que están en movimiento que hacen que esta vaya a ser un periodo de ebullición dentro de Siria y que por ahora no haya nada que esté sentado, digamos, escrito en piedra. Y además, todo esto, como digo, para mí va a tener un efecto muy importante porque el cómo se consolide o cómo evolucione Siria va a afectar mucho a los otros escenarios. Hemos hablado, por ejemplo, del miedo existente en Jordania a que pueda haber una revolución islamista en el país. Es un miedo que comparte con Egipto, porque de hecho se sabe que el islamismo tiene un apoyo muy grande en Egipto. Ganaron las elecciones en 2012. Ha cambiado mucho la situación desde entonces, pero siguen teniendo unas redes, digamos, clandestinas bastante importantes dentro del país. Y de hecho está hablando de que quizá podría haber llegado a un tipo de acuerdo para tratar de normalizar la situación y evitar precisamente un hervidero.
pero en términos generales es esa victoria del islamismo político, el cómo se consolida, el cómo evoluciona dentro de Siria, que puede alterar gravemente la región. Y a mí me parece que una cuestión que no se está teniendo tanto en cuenta en ese sentido es que sí, ahora se está hablando de que los saudíes han cedido el tema del Estado palestino. Los saudíes se están acercando a tener un acuerdo el año que viene con Israel, porque no creo que vaya a ser este año en ningún caso. Ujú. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que precisamente si ocurre semejante cosa, que tengan cuidado los saudíes también, porque si el islamismo suní se sacude mucho, ellos también pueden tener problemas por dentro, bastante significativos. No ha habido ni una, ni dos, sino tres veces que ha habido revueltas digamos, distintas sectas suníes dentro de Arabia Saudí contra el gobierno. Y en términos generales, yo no descartaría que pudiese volver a pasar en el futuro. Por lo tanto, el cómo evoluciona esta victoria de este, porque recordemos además, es la segunda victoria que tienen los islamistas suníes después de Afganistán en 2021. Sí, los afganos están un poco apartados, no son árabes, están, digamos, tienen una postura además mucho más intransigente, mucho más enlazada con la cuestión pastún. Recordatorio, aprovecho, el burka es una vestimenta tradicional pastún. No es necesariamente algo vinculado al islamismo político, simplemente se ha hecho esa vinculación debido a la influencia de Afganistán dentro de los movimientos yihadistas en todo el globo. Y no siempre tiene por qué ser así. Me parece siempre importante recordarlo. Entonces, me parece que esta cadena, ya son dos victorias, puede ser algo muy relevante de cara al futuro en toda la región. Y que puede afectar, por lo tanto, como decimos, a los planes que pueda tener Israel o no de cara al futuro. Porque efectivamente, como tú dices, Israel tiene una postura maximalista, tiene una postura de tratar de ganar toda la mesa. Hemos conseguido vencer a Irán, pues ahora tenemos oportunidad de hacer todo lo que queremos. Anexionarnos los territorios de Jordania y Gaza, mantener a Líbano a raya, ocupar territorio en Siria y hacer las reformas necesarias que ellos consideren. Sí, bueno, es cierto, es indudablemente cierto que Israel ha ganado esa guerra, pero cuidado, porque no es la única dinámica en casa. Y además, como bien has dicho antes, hay razones por las que muchos de los sionistas están apuntando a Turquía, mirando a Turquía y diciendo, ojo, cuidado con Turquía, porque Turquía es la potencia regional que tiene esa influencia en el islamismo suní, junto con Qatar, y la que puede tener más capacidad de influir en los acontecimientos según vayan dándose los próximos meses. Ujú. A mí me gustaría comentar, me parece muy importante eso que señalas de la transición y de las 2 alas que hay bregando dentro de la nueva Siria. Em, Ahí hay una ventaja, sin duda, que es la propia figura de Jolani. Porque Sí, Jolani aúna, por un lado, el hecho de que em, tiene por un lado toda esa leyenda por detrás, ¿no? Se ha ganado un prestigio, se lo ha ganado en el campo de batalla, además, ya sea en Irak o en la propia Siria, y por lo tanto tiene una autoridad muy importante dentro del movimiento islamista, lo cual le permite, evidentemente, controlar a esa ala, digamos, más rebelde, podríamos decir, ¿no? Que más se puede revolver contra las posiciones tecnocráticas. Pero por otro lado, precisamente él es muy oportunista, bastante inteligente, ¿no? Y está claro que parece lo suficiente pragmático como para moverse en una dirección bastante conciliadora con Occidente. De hecho, parece que, en parte podríamos decir que eso incluso lo ha ganado de su experiencia también dentro de la yihad, porque hay que recordar que él estuvo en Irak con lo que fue el germen de después del Estado Islámico, y allí precisamente el Estado Islámico con lo que colaboró más fue con oficiales del partido Ba'ath de Irak, que fueron buena parte del hueso de la insurgencia dentro del país, porque bueno, cuando se ordenó la disolución del partido Ba'ath, la expulsión de todos los funcionarios que tuvieran carnet y la desmovilización de todas las fuerzas armadas, pues, y además que digamos, el gobierno de Saddam Hussein estaba constituido principalmente en su columna vertebral por suníes, todo eso generó un caldo de cultivo que favoreció un traspaso de filas del partido Ba'ath al movimiento islamista.
Entonces, él precisamente viene de haber aprendido esa lección, y es algo que seguramente intente hasta cierto punto, yo lo que creo es que ya está, al menos dentro de sectores más, digamos, de los comerciantes, de la burguesía siria, que sí que está tratando de hacerlo. El problema que está teniendo, o que yo al menos veo, es el tema del ejército y de los oficiales, de que sea capaz de ganarse esos sectores. Y eso va a ser muy delicado porque estamos viendo purgas, estamos viendo persecuciones muy abiertamente. Y ahora mismo Irak se supone que va a repatriar a muchos de los que huyeron a Irak, ¿no? Entonces, a ver cómo maneja esa cuestión. Creo que eso va a ser una de las claves. Y eso no es cuestión de porque además es lo que puede perderle. Es que básicamente es una pesca, digamos, es una cadena, es una cadena interconectada. Dependiendo de qué haga Jolani con esos oficiales y cuánto deje rienda suelta a los que quieren venganza, a los que quieren pistolerismo, a los que quieren actuar contra los alawitas. Más van a desconfiar los alawitas. Cuanto más desconfíen los alawitas, más probable es que los propios islamistas suníes se descontrolen más en tanto en Homs como en las regiones costeras. Cuanto más ocurra eso, más se van a distanciar los drusos del sur del país y más van a tratar de ver cómo si pueden negociar con Israel algún tipo, estar bajo alguna especie de esfera de protección que les mantenga al margen de esas amenazas. Y al mismo tiempo tienes toda la dinámica en relación con los kurdos, que están posicionándose para con Turquía, lo cual a su vez es una cuestión delicada de cara a las minorías. Entonces, hay toda una serie de, digamos, un entramado de subconflictos, subdinámicas dentro de lo que es este periodo de transición, este periodo de cambio en Siria, que pueden ser muy difíciles de hilar sin que todo explote más o menos. Ujú, ujú. Así que, bueno, en principio sería, la Cuarta República. No sé si esto se ha llegado a hablar. Creo que no ha llegado. Para empezar, porque ni siquiera no quieren hablar de que todavía, quiero decir, siguen hablando de República Árabe Siria por ahora. Hasta que no termine el Sí, proceso de sí. transición y termine el proceso de reconversión de lo que sea, a lo mejor hablan de Estado sirio en vez de República. Está muy en el aire. Ujú, ujú. No, digo sobre todo porque sí que se habló en su momento de Segunda República, después de, si no voy mal, después de la caída de la República Árabe de Mm, la Da rabia. República Árabe Unida, sí, ¿no? Sí, sí. En ese periodo hasta que se dio el golpe de estado en el 63 del partido Baaz. Bueno, creo que es ahí donde entraría la Tercera República. Ahora mismo no tengo totalmente seguro, pero bueno, más o menos. Mm, bueno, en realidad creo que me estoy confundiendo, porque hay continuidades del 61 y es donde ya se utiliza la bandera con la franja roja. La Segunda República aún se utiliza la bandera con la franja verde y es en el periodo de aún antes de la formación de la República Árabe Unida. Pero bueno, eh, veremos cómo va ese proceso constituyente. Pues no sé si tenemos algo más que comentar, igualmente ya son las Sí, 11. ya va.